En este video, buenas noches, vamos a trabajar con lo que es todavía la parte de herencia. Ha expirado, dice, bueno, aceptar nomás, ni modo, ¿ya? Justo tenía que salirme en el video, ¿no? Que tengo que pagar mi antivirus, ya. Bien, a ver, hemos creado, bueno, vamos a ver este diagrama de clases que ustedes ya saben anexarlo, o sea, lo hemos hecho la clase anterior. Y esto nos permite ver un poquito mejor lo que estamos haciendo, o sea, de una manera visual siempre se entiende mejor, ¿listo? Entonces, les he enseñado a crear este diagrama, pues era arrastrar las clases nomás, y si quieren, pues también hemos creado esta clase así, ¿no es cierto? Sí, o sea, directamente de forma gráfica y pues eh, ya podemos ver cómo funciona esta situación y sobre todo, reitero, es para tener una visión general de cómo estamos estructurando nuestro sistema, ¿ya? Seguramente en esta materia de análisis de diseño de sistemas, creo uno, sí van a ver, creo que lo que son también diagramas de clases, ¿ya? Entonces, y también en análisis 2 van a ver análisis de estos diagramas de clases y al final cuando hagan sus proyectos en tercero, igual, ¿no? Tiene que tener un diagrama de clases su sistema. No pueden estar las clases así, se puede decir, volando separadas, aisladas, no son islas, ¿de acuerdo? Ya, entonces ya van a ir aprendiendo eso y van a ir integrando más cositas acá. Entonces nosotros hemos creado una clase base que es persona con estos atributos básicos, CI, fecha de nacimiento, nombre completo y el sexo, ¿no es cierto? Y de ahí estamos heredando tres clases que son docente, administrativo y estudiante. Esta postulante de acá lo hicimos la clase anterior para crear clases con el mismo diagrama, ¿no? que básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, estuvimos creando docente acá, o sea, para la clase persona, aquí hemos definido obviamente sus atributos con sus propiedades. No estoy programando las propiedades, ustedes ya saben hacerlo, ¿ya? Ya saben hacerlo y hemos dado exámenes en base a esto, ¿no ven? Entonces, en teoría sabemos programar el get y también sabemos programar el set. Les he hecho jugar con validaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que programen aquí también lo van a heredar las otras clases, ¿se entiende? Ese es también el detalle de hacer la herencia, ¿está claro? ¿Ya? Entonces, no lo estoy programando, reitero, porque ya lo hemos hecho. Entonces, les vuelvo a reiterar que ustedes ya saben programar esta parte si quieren hacer validaciones y demás cosas, ¿está bien? Pero, vuelvo a reiterar, pues, la idea es que si programo aquí y valido estos atributos con las propiedades, pues estas otras ya lo van a heredar. Y eso es lo correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, para validar el sexo, que es un char, o masculino o femenino, y si no colocan ninguno de los dos, asumimos un valor por defecto, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho, creo, o en las prácticas o en el examen, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, tanto docente, administrativo, como estudiante o postulante, ya lo van a heredar. Tomen en cuenta eso. Para eso nos sirve la herencia. Yo no lo tengo que programar acá, ni acá, ni acá. ¿Se dan cuenta? Solamente hacemos una programación. Y si por algún motivo, bueno, se creara otro sexo, como decía Richman esa vez, ¿no es cierto? Entonces, un bisexual, una B, digamos, una B labial, lo programo acá para validarlo y automáticamente docente, administrativo y estudiante ya van a heredar eso. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, programar una sola vez y ese código se reutiliza ya en otras clases porque ya están heredando eso, ¿ya? Entonces, ahí estábamos con los atributos y las propiedades, creamos estas clases con sus atributos propios y vamos a mostrar acá lo que es docente. La herencia visualmente se hace así, ¿no es cierto? ¿Sí? Con esta flechita, pero con código pues se hace con estos dos puntitos de acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces con esto decimos que docente ya está heredando de persona. No se olviden que en C Sharp la herencia es una herencia simple, no hay herencia múltiple. O sea, docente solo va a heredar de persona, no puede heredar de otra clase más, ¿se entiende? ¿Ya? Si hubiese otra clase y colocan, pues tratan de heredar con una coma, aunque sea otra clase colocar, otro digamos, no va a funcionar, solo admite herencia simple, ¿de acuerdo? No se olviden de ese detalle. Entonces, docente tiene profesión, que es un atributo propio, y aquí también ya pueden programar este get, ¿no es cierto?, con su set, si así fuera el caso, pero ya está heredando todos los atributos de persona. Y acá estuvimos nosotros trabajando con un botón básico de crear docente para mostrar, ¿no?
cómo era la idea de crear un docente y ahí instanciábamos, ¿no? Docente de igual a new docente, digamos, ¿no es cierto? Y aquí le asignábamos algunos valores, ¿no? Nombres, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento y profesión, ¿no ve? ¿No ve, Hurtado? Entonces, ¿y qué es lo que nos interesa acá? Que puedan ver que ya está heredando esos atributos, aunque no lo tengamos escrito acá en la clase docente, ¿no? Ahora, vamos a escribir un método básico, ¿ya? Acá en persona, o sea, las otras clases van a heredar todo lo que escribamos en persona, tanto los atributos como los métodos. Aquí voy a escribir un método clásico que es el verinfo, ¿ya? Public string ver información, le voy a llamar verinfo así. Y lo que va a hacer este método básicamente es retornar una cadena con todas las propiedades que tiene, ¿de acuerdo? Como mostrar toda su información. Entonces acá vamos a hacer un return y pues vamos a desplegar el CI, la propiedad CI, porque ya estamos manejando con propiedades, no se olviden, ¿no es cierto? No se olviden de eso. Acá vamos a concatenar o vamos a colocar lo que es el apellido paterno primero, le llamamos primer apellido, ¿no? Primer apellido, aquí un espacio, acá el segundo apellido, otro espacio acá, y acá pues los nombres. A ver, terminaremos de colocar el resto de los atributos, sería el sexo y la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces más acá, un guioncito para separar el sexo. Acá otro guioncito para separar lo que es la fecha de nacimiento. ¿Está bien? Y miren, este método está programado para una persona, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Ya? Pero ya lo va a heredar también docente. ¿De acuerdo? O sea, este método también lo va a heredar docente. Entonces acá cuando creemos un docente, ya podemos llamar al método verinfo. Miren acá vamos a hacer, lo voy a desplegar de momento en mensajes. Lo haremos en labels, ya muchos mensajes creo que estamos desplegando, ¿no? ¿Sí? Aquí le voy a insertar un label y vamos a desplegar la información, ¿ya? Mucho message box, ¿no? Ya, aquí le voy a colocar un label y un poquito le voy a aumentar simplemente su tamaño de letra, ¿ya? El tamaño de letra lo pueden cambiar desde acá, pero yo más me gusta escribir código, lo siento más cómodo, obviamente depende de ustedes lo que quieran hacer, ¿ya? 16, un color, vamos a dar un color azul. Había habido un azul violeta, ¿no? Veremos qué tal sale. Ya ahí lo voy a colocar negrita. ¿Listo? Y un poquito más grande lo vamos a hacer. Y más que todo le voy a dar un nombre, ¿ya? Que es para programar. Xname lo vamos a decir acá. LBL. Info también le voy a llamar y ahí vamos a desplegar algunas cositas, ¿listo? Ahorita quiero desplegar esos datos de la persona, ¿ya? Entonces acá decimos lbl info, que es nuestro label, punto content. El contenido se lo puede agregar así. Entonces vamos a llamar a nuestro objeto D y acá vamos a llamar al método que se llama verinfo. Miren, docente no tiene, ¿no? Este método, pero lo está heredando. ¿Se dan cuenta? Entonces ya me va a desplegar esos datos. Vamos a probar hasta ahí, vamos a ver si funciona o no. ¿Ya? A ver, crear docente. Y ahí está, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Docente está heredando los atributos, ¿se dan cuenta? Y también está heredando el método. Eso es lo que más me interesa de momento que se entienda. Aquí de esto no se preocupen, me está saliendo como un datetime, ¿se me cae? Es porque el tipo de datos datetime me está saliendo horas, minutos y segundos de lo que ha nacido, ¿no? Y en realidad acá simplemente nos colocó una fecha. Eso no se preocupen, miren, lo vamos a cambiar en persona y ahí va el detalle, ¿no?
si cambia en persona esto, pues todas las otras clases que estén heredando, pues también van a hacer lo mismo, ¿se entiende? Entonces miren acá, en persona, ¿cómo podemos jugar un poquitito con la fecha de nacimiento para que no nos muestre horas, minutos y segundos? Creo que aquí hay una propiedad, que es esta, short day string, dice, ¿no? Desplegarlo como una fecha corta, dice, ¿de acuerdo? Como cadena, ¿está bien? Ese es el método y pues con eso nos va a salir. Miren, voy a volverlo a crear. Y ahora sí, ¿no? Ya no sale tan largo, ¿no ven? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué más? Aquí le voy a aumentar un guioncito porque creo que se veía feo. ¿Ya? ¿Qué más? Obviamente, el resto de las clases va a ser lo mismo, ¿ya? Estudiante también va a heredar todos esos atributos que tiene persona. Pero lo que quiero hacer, o sea, podríamos crear acá otro botón podríamos agregar un botón para crear un estudiante y hacer lo mismo, pero de momento quiero hacer otra cosa. Ustedes saben que podemos crearnos constructores, ¿no es cierto? ¿Sí? Para las clases. Entonces, podemos crear acá un constructor para persona, ¿ya? Y también ese constructor lo podemos heredar. No solo se heredan los atributos o los métodos, también podemos heredar los constructores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces le vamos a crear acá un constructor a lo que es esta clase. Primero le voy a crear un constructor por defecto. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá vamos a generar otro constructor. A ver, generar constructor, aquí vamos a decir. Y bueno, lo vamos a generar para las propiedades, no para los atributos, ¿no? Está eligiendo acá las propiedades. ¿Ya? Y lo voy a generar, ¿no? Ahí está el constructor y miren, pues las propiedades son las que están agarrando los valores, no los atributos, ¿se entiende? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? He generado un constructor para absolutamente todo. Ahora, obviamente todas las propiedades. Aquí el constructor también se puede programar y les dije, o sea, si bien podemos hacer cierta validación a nivel del get y del set, también podemos hacer algo de validación acá. ¿Listo? Puede que querramos a todos los nombres agregarle, no sé, un señor o señora en función al sexo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, cuando se introduzca este nombre completo, pues en función al sexo agregarle el prefijo señor abreviado o señora, ¿se dan cuenta? O sea, ¿a qué me refiero? Aquí también lo podemos programar. Y si heredamos el constructor, lo que programemos aquí también se va a heredar. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O no se entiende eso? Aquí voy a hacer ese jueguito, ¿ya? A ver, en función al sexo, aquí vamos a agarrar el sexo. Primero lo vamos a leer acá. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Digamos, if si el sexo, digamos, es igual a masculino, porque ya me está llegando con un valor, digamos, acá. Aquí ya se ha hecho la validación correspondiente con perdón, no estoy pudiendo escribir mis, ahora sí, ya, no salió ahora sí. Aquí ya se ha hecho, si tuviéramos programado algo en la propiedad, en el get o en el set de acá, pues ya se va a ejecutar esto y nos va a asignar un sexo válido, ¿se entiende? Al hacer esto, ¿no ven? Pero acá estoy preguntando si el sexo es masculino, pues, a ver, al primer apellido le voy a agregar el prefijo señor, digamos, a eso me refería. ¿Se entiende esto ahora sí? Y si no, pues al primer apellido le voy a agregar otro prefijo que va a ser señora. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estoy jugando con una programación básica acá. ¿Se entiende la idea? Ahora sí. Sigo agregando los otros. ¿Por qué estoy agregando al primer apellido? Porque acá en mi ver info estoy concatenando por el primer apellido primero. ¿Se entiende? Por eso lo estoy agregando. ¿Se entiende eso? Entonces, si es varón, me va a salir pues CI y señor tanto, ¿se ubican? Si es mujer, pues me va a salir
el CI señora. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende ahora sí? Entonces pueden programar también el constructor, ¿no? O sea, una cuestión es la validación que vamos a hacer en los gets y en los sets. Y otra, ya validados esos datos, perdón, acá es si el sexo, la propiedad, ¿ya? Me equivoqué acá, ¿no? Asignado el valor a la propiedad, pues, entonces, si ese sexo es igual a masculino, hago esto, si no, pues hago este otro. ¿Se entiende? Nada más. Entonces, miren, esto va a funcionar cuando llamemos al constructor. Si le damos los datos así directamente como le estamos haciendo acá, pues no va a funcionar, ¿se dan cuenta? Y obviamente no hacemos esto porque nosotros lo que hacemos es pues tener constructores para esta situación, ¿se entiende? Ahora, habiendo programado este constructor, lo podemos heredar también con toda la programación que tengamos aquí, ¿se entiende? ¿Ya? Puedo programar los otros atributos más o las otras propiedades, pero reitero que la idea es que se pueda heredar. Ahora, ¿cómo va a heredar ese constructor docente? Miren, acá creamos el public, ¿no es cierto? Y similar a lo que hemos hecho acá, pues vamos a crear el constructor, pero esta vez le vamos a llamar docente, ¿ya? Y va a recibir también atributos básicos, ¿no es cierto? Va a recibir ciertos atributos básicos para crearse como persona. Voy a copiarlos estos de acá. Más o menos su constructor sería de esta manera, pasándole los parámetros. Sí o sí hay que listar los parámetros, pero adicionalmente a docente hay que pasarle una profesión, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea? Entonces, string, acá le voy a pasar una profesión. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, ya no tengo que hacer aquí abajo todo lo que he hecho con los atributos de persona. O sea, hacer CI igual a CI, sexo igual a sexo, incluso esta programación básica acá y todo esto. Ya no tengo que hacerlo. Esto lo puedo heredar. ¿Se entiende? Lo puedo heredar. Ahora, ¿cómo se hereda esta parte? Atiendan, por favor. Después del paréntesis, preferentemente en la siguiente línea, antes de abrir la llave, para heredar el constructor se coloca aquí dos puntitos, se coloca la palabra base. Cuando escribimos base, hacemos referencia a la clase base de esta clase docente. ¿Se dan cuenta? Que en este caso sería la clase persona. Esa es su clase base, ¿no es cierto? Y docente es una clase derivada de persona. Entonces, cuando escribimos base, estamos haciendo básicamente referencia a persona, ¿está bien? De persona, y colocamos pues a su constructor. Simplemente estamos llamando con esto a su constructor, le pasamos los parámetros. Ahorita tiene ya un constructor por defecto, este de acá, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ahorita piensa que estamos llamando a su constructor por defecto. Yo no quiero llamar a su constructor por defecto, quiero llamar a este constructor, ¿se ubican? Directamente le pasamos entonces los valores de los parámetros. Miren, para el CI le pasamos el CI. Luego viene nombres, le voy a pasar este atributo nombres. Luego viene el primer apellido, le paso este atributo para que haga esas acciones con el primer apellido. Luego el segundo apellido. ¿Qué más tiene? El sexo, le voy a pasar este sexo de acá. Luego tiene la fecha de nacimiento. Y miren, hasta ahí es el constructor. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos evitando escribir primero acá todo este código. Ya lo estamos heredando. Solo lo he programado el sexo, ¿se ubican? Pero podrían ustedes también programarlo estos otros atributos en base a lo que se necesite o a lo que se requiera. ¿De acuerdo? Pero esa programación también ya la va a heredar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces ya estamos heredando eso. Lo único que tenemos que hacer acá es trabajar con el atributo o los atributos propios que tenga esta clase. Esta clase en su constructor, aparte de recibir estos atributos base de la clase persona, también está recibiendo una profesión. Entonces aquí le vamos a pasar esto a su propiedad. Decimos profesión igual a profesión. ¿Se entiende? ¿Está bien? Solo él o los atributos que tenga la clase docente. Incluso aquí lo puedo programar, digamos. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Sí? Y hacer algo con esa profesión que me están ingresando. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Pero y obviamente ya es independiente de lo que estemos haciendo en persona.
Ahora, llamaremos a este constructor y veremos si funciona la herencia del constructor y ver si le agrega ese señor o señora, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Vamos a probar acá. Entonces, acá ya nos está pidiendo que llamemos al constructor, ¿no es cierto? Porque solo tiene ahora un constructor la clase docente. ¿Se dan cuenta? Ya no tiene el constructor por defecto. Entonces acá pues le vamos a pasar los datos. Voy a copiar estos valores de acá. A ver, denme otro nombre, porfa. Edson, ya. Primer apellido. Apasa, ya. Segundo apellido. Hurtado, ya. Hurtado. Después, ¿qué más tenemos acá? Sexo masculino sería acá, ¿no? Ya. Fecha de nacimiento, le voy a colocar esto de acá también, ya. No hay mucho problema con la fecha de nacimiento. Y finalmente, profesión. Profesión Hurtado. Una profesión. Profesión Hurtado. ¿Ya has hablado? No sé. ¿Qué? Psicólogo, ya. Psicólogo, ya. Ahora miren, hasta ahí se va a crear el docente, pero hay una particularidad. No se olviden que el constructor ya lo está heredando. ¿Se dan cuenta? Y veremos qué pasa con el verinfo. ¿Está bien? Vamos a hacer correr. Ahí está. Y miren, me ha concatenado el señor. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, a lo que me voy, está heredando el constructor de persona. Cuando armamos la herencia, lo ideal es también generar herencia con los constructores, ¿se entiende? No solamente ahí, sino la herencia se aplica de forma total, ¿ya? Ahora vamos a probar por el otro lado. Le vamos a colocar sexo femenino acá y le cambiaremos el nombre, ¿ya? Por si acaso. No da, ¿no? Aumentándole una... A ver, ¿cuál sería el femenino de Richman? ¿Richmana? ¿Así se escribe? Richman. ¿Así es? Ah, perdón. Ya. Esto de ser alemán es grave, ¿no? ¿Así está bien? Ya. Oh, no. A ver, the man, woman, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué dice? ¿O no? Está bien, ¿no es cierto? Es rich man, ¿no? Rich woman, ¿no? Ahí está, ¿no? Es lo que me interesa, de acá. ¿No ves? Rich woman. ¿Se entiende hasta acá la herencia? O sea, estamos heredando métodos, estamos heredando constructores, y vuelvo a reiterar acá, esto que quede grabado, porque esto de acá ya lo saben programar. Entonces, en la actividad que tengamos evaluativa, les voy a pedir que programen esto otra vez, para que el resto se herede, ¿se dan cuenta? O sea, esto lo van a heredar el resto de las clases. Miren, vamos a crear ahora sí un nuevo estudiante, y vamos a hacer esa herencia más, estamos con tiempo. A ver, en el siguiente video lo vamos a crear el estudiante, igual vamos a heredar lo que es su constructoria. Esto lo tendremos aquí.